También es lo que os he dicho, es muy sencillo y prácticamente no requiere ningún tipo de instalación, más que descargarlo y descomprimirlo en una carpeta. En esa carpeta, que no se ve muy bien, vamos a tener por un lado el servidor de Selenium del que os está hablando y por otro lado aquí los drivers para los diferentes lenguajes que se van a utilizar. Vale, vamos a ser capaces de arrancar el servidor de dos maneras diferentes. Para ello simplemente se va a arrancar a través de consola, lo que os he dicho, tiene que ser un proceso aparte, el servidor es un proceso aparte. Vamos a poder arrancarlo de dos modos. Modo normal, en el cual vamos a arrancarlo con las condiciones que, digamos, con su configuración básica. Por otro lado, el modo interactivo es que nos va a permitir ir cambiando las operaciones o las acciones que tenga que realizar a medida, como qué cosas se pueden cambiar, el entorno sobre el que se desarrolla y demás. Por otro lado, ahí va a haber dos maneras para parar el servidor. Una es a través de esa URL, que directamente parará tanto si lo arrancamos en modo normal como si lo arrancamos en modo interactivo, o con la palabra quit solamente en modo interactivo. Voy a hacer un ejemplo de arrancarlo. Como os he dicho, ves las diferentes librerías y voy a arrancar el servidor. Java -jar el paquete, y si lo vamos a ejecutar en modo normal va a estar acontada la intro y automáticamente lo tendremos arrancado el servidor listo para empezar a recibir las acciones. Si lo queremos parar, lo que os he dicho, a través de una URL que es común siempre y cuando los puertos, es decir, que el puerto por defecto que usa esta herramienta es el 4404 y vamos a pararlo parado. Si accedo a la consola veré que lo ha parado perfectamente. Por otro lado, si lo que quiero es una ejecución interactiva, me valdrá con añadir este comando. Añadir interactive. Como veis, este modo pues lo que nos va a permitir es que vayamos ejecutando comandos, le vayamos diciendo al servidor Selenium una serie de características con las cuales se tiene que ejecutar. Lo voy a parar también de manera manual. Vale, y lo voy a dejar arrancado para el siguiente ejemplo. Además, vamos a ser capaces de poder añadir parámetros al arranque normal. Lo que os he dicho. Hay un modo que es añadiéndolo interactivo o poniéndolo para ejecutarlo en modo interactivo o no. Y vamos a poder añadir diferentes parámetros. He puesto dos. Podemos cambiar el puerto utilizado por defecto, que es lo que os he dicho. Por defecto es el 4444 o el timeout que va a tener la aplicación. Además, vamos a ser capaces de, a través de línea de comandos, lo que os he dicho, introducir nuevos comandos. Que se abra, que esta sea la URL que voy a utilizar, que se abra en un nuevo navegador, que además va a ser Explorer y que utilice esa URL. Estos son comandos que simplemente van a complementar lo que ya hemos visto. Vale, navegadores utilizados. Hay que indicar siempre el tipo de navegador con el que se va a utilizar. Y de aquí va a hacer una doble distinción. Los normales, que como veis son las constantes que representan a los navegadores más normales. Firefox, Explorer, Safari. Si especificamos cualquier otro, recordar que tiene que funcionar con JavaScript y habría que indicarle también el path. Y por otro lado, la parte un poco más rara o menos conocida, que es el uso de navegadores experimentales. De hecho, Selenium proporciona 4 navegadores experimentales que permitirían probar la aplicación en cualquier sitio. De aquí se dividen 2, se catalogan como para subir los privilegios. Uno es IEHTA, que es ejecutar Internet Explorer con el modo que os comenté antes, el modo HTA, la ejecución es especial que se saltaba la seguridad y permitía escribir en disco. O arrancar Firefox con la URL del Chrome, que también se va a saltar. Y la siguiente opción es modos de inyección de proxy. Estos los denominan servidores proxy, utilizan servidores proxy agresivos, es decir, van a tratar incluso de modificar la aplicación en algunos casos. Por eso estos son menos utilizados. Os los he puesto porque posiblemente, quizás no los lleguéis a utilizar nunca, pero sí que sepáis que existen y que van a permitir saltarse condiciones de seguridad, SSL, HTTPS.
Para ello, pues lo único que habría que hacerle es arrancar el servidor de Selenium de una manera especial, que es indicándole y luego en tu script indicarle exactamente bajo el navegador que vas a utilizar. Pero lo que te he dicho, eso ya es más raro y yo creo que cualquier prueba que hagáis os valdrá con los normales. Si ya son aplicaciones muy raras y que tienen muchos temas de seguridad, pues tendréis que pasar a los experimentales. Pero realmente poca gente los utiliza y en muchos casos pues son bastante complejos de utilizar, como los que son de inyección de proxy. Vale, lo que os he hablado antes, nos van a proporcionar una serie de librerías en las cuales vamos a trabajar con objetos que nos va a permitir establecer la conexión. Lo que antes preguntaban, ¿de qué manera se conecta? Pues una cosa muy sencilla, por ejemplo en Java basta con crear una variable que se llama Selenium, en la cual recibe el constructor 4 parámetros. Selenium Server Host es el lugar donde se va a ejecutar el servidor de Selenium. Por regla general siempre va a ser localhost. Es decir, realmente lo que queremos probar es nuestras aplicaciones. No queremos probar aplicaciones de otros. El Selenium Server Port, que es el puerto que voy a utilizar por defecto es el 4404, pero podéis modificarlo a otro que queráis. La constante que representa el navegador, lo que os he enseñado antes, asterisco Firefox, asterisco Explorer, y la base URL, lo que preguntaban antes, sobre qué página, digamos, sobre qué sitio web se va a ejecutar. Muy importante, el objeto que se crea queda totalmente vinculado a esa URL y solamente se puede utilizar con esa URL, nada de cambiarlo. Va a dar problemas de seguridad, por eso se conecta de esa manera y desde el configurador cualquier operación que siga sobre esa URL. Es la URL que antes pasamos por parámetro que os he enseñado que ponía HTTP Google en la línea de comandos. Por otro lado, cuando se quiera comenzar a arrancar el navegador bastará con indicarle otra vez el sitio y exactamente desde la página de arranque, y cuando hagamos la serie de operación que sea necesaria, stop, y se parará automáticamente el navegador. Vale, integración con JUnit. Pues bueno, como lo que os he dicho antes, a través del cliente permite el uso de framework de prueba. Un ejemplo que os voy a enseñar es integrado con JUnit 4.5. La instalación y la integración es muy sencilla también. Descargar, actualizar el ClassPath, asegurarse que se tiene JDK, listo. Las librerías te las salvo de JUnit, que tendréis que bajártela. Perdonad, tenía que poner 4.5. El cliente Java y bueno, crear los test case que tienen que ser pruebas de JUnit. Que ahora os voy a enseñar a hacer una plantilla, pero bueno, sería como una prueba normal, lo único que con la variable esa que os he hablado antes, Selenium, y en el startup de la prueba y luego en la teardown pues pararlo. A ver, caso de prueba. Lo que os he enseñado, esto es una plantilla de un caso de prueba de JUnit. Como veis, hereda de test case. En este caso le añade la variable que os he comentado, Selenium. En el setup se configurará y se arrancará. Aquí en el test de la prueba unitaria, dándole el nombre que queramos, añadiremos el código que ha generado Selenium, copiado con alguna pequeña modificación que ahora os comentaré. Y por último, cuando llegue al final, pues parar el navegador para que no afecte. Recordad que la URL queda totalmente vinculado a la URL con la que trabajamos. Un test suite es un test suite exactamente de JUnit. Vamos a ir añadiendo aquí con la variable test suite, vamos a ir